vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy. Ya el doctor Fabio Avendaño está con nosotros. Doctor, solamente le falta ampliar por completo la pantalla para yo irme retirando. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Me disculpan por la falla técnica, pero de todas formas, ahí estamos dando la solución pertinente a la situación. Bueno, la clase de hoy, pues, pretende que hablemos algo sobre cuál sería el rol de ese patólogo forense en el perfilamiento criminal. Y la verdad es que cuando nosotros, de alguna forma, tenemos el privilegio de servir como colaboradores en el campo de la investigación médico-legal de la muerte, sea como un oficial de policía uniformado o como un detective de homicidios o como un médico en este caso. De todas formas, todos somos entrenados para aislarnos de la implicación emocional en los casos que se investigan. Y de eso depende también en gran medida que nosotros seamos realmente capaces de perfilar adecuadamente a un criminal. Entonces, con el fin de mantener la perspectiva y la objetividad, es importante separarse de los padecimientos que tiene una tragedia y de una muerte repentina. Sin embargo, pues dudo de que muchos de nosotros podamos hacer esto permanentemente, y a veces se cae como en el hábito de personalizar los casos. Es natural e incluso predecible que esto ocurra, y creo que constituye pues una cualidad pues una cualidad pues humana que es positiva de alguna manera, ¿cierto? Porque de esta forma aseguramos que podamos de alguna manera o en cierto grado investigar adecuadamente y con comprensión y con discreción y garantizar que la humanidad de la víctima no se verá opacada por situaciones que nosotros no le demos un adecuado manejo. Aún así, entonces, no necesariamente se asegura que vamos a tomar las mejores decisiones en la investigación. Sin embargo, cuando yo hablo por personalizar, pues quiero decir identificarse con la víctima y lo doloroso que pudo ser lo que le sucedió, imaginándose a sí mismo, a su pareja, a su hijo en el lugar de la víctima. Y eso es muy importante para que nosotros de alguna forma demos todo lo mejor de nosotros por lograr identificar cuál fue la situación, la causa, la manera, el mecanismo que se llevó, que llevó a esa muerte. Entonces, el punto más relevante de esta discusión es personalizar un caso. También aporta las bases para considerar qué clase de persona podría haber cometido el crimen con mayor probabilidad. Muchos de nosotros hemos pasado largas horas en el curso de nuestro ejercicio profesional preguntándonos quién cometió ese crimen, cuánto tiempo duró, cómo debió haberse sentido la víctima, digamos, agudamente conscientes de que a pesar de los avances espectaculares que se han alcanzado recientemente, pues hay algunas áreas de las ciencias forenses que pues todavía le faltan progresos significativos. Yo normalmente lo que hago es que yo trato de hablar con los familiares de la víctima y que ellos no se lleven el dolor de pensar que su víctima sufrió mucho, que padeció, que tuvo un dolor pues prolongado, por decir algo. Entonces es importante que de todas formas nosotros tengamos cierta sensibilidad sin que esa sensibilidad comprometa el caso en sí mismo, ¿cierto? Entonces, cuando nos enfrentamos a un caso difícil, es demasiado frecuente que nos veamos frustrados por nuestra propia incapacidad para evocar una posible construcción como si hubiéramos sido testigos de un hecho fatal. Por caprichosa y estrambótica que pueda ser esta idea a la gente común, el producto de las diferentes disciplinas que constituyen las ciencias forenses
está dirigido precisamente a tal fin, ¿cierto? A que podamos resolver esta situación de la mejor manera. En consecuencia, este fue el raciocinio que dispuso en 1984 la inclusión activa de patólogos forenses en las actividades del perfilamiento criminal en la Unidad de Ciencias del Comportamiento de la Academia del FBI allá en Quantico, Virginia. Antes solamente iban los investigadores a la escena. En este momento ya se le pidió a los patólogos que acompañen la escena. Obviamente, nosotros en nuestros países aquí latinoamericanos, pues ha sido muy difícil que nosotros podamos decir que tenemos el equipo disponible, por ejemplo, para poder nombrar unos patólogos que puedan acudir a todas las escenas. Entonces, en algunos casos particulares, pues por la espectacularidad del caso, porque es un caso múltiple, porque es un caso que tiene la prensa encima, porque es un caso de interés nacional, en fin, pues obviamente sí acompañamos la escena. Pero, por ejemplo, en nuestro país, pues no se acompaña la escena porque no tendríamos los patólogos suficientes para que haya uno de turno yendo al lugar de los hechos y otro diferente para que reciba el cuerpo. Entonces, la interfaz entre las disciplinas del perfilamiento criminal y la patología forense forman la base sobre la cual se establece una parte sustancial del ejercicio del perfilamiento. Ya sabemos nosotros que en las brechas que en el conocimiento disponible sobre lo que sucedió a la víctima son proporcionales a los vacíos en el producto final del perfilamiento. Nosotros no, en este contexto, el patólogo forense revisa y evalúa los hallazgos patológicos post-mortem contenidos en los diversos materiales enviados para que hagamos ese perfilamiento. Examinamos los diagramas, las fotografías, el reporte de la autopsia. En fin, no, digamos, nosotros tratamos en lo posible de que hayan los elementos suficientes y que hayan los reportes referentes a las circunstancias particulares del caso. Y de todas maneras buscamos que estos resultados puedan ir a los diferentes laboratorios forenses para que ellos sean un apoyo también o un soporte para nosotros y poder concluir adecuadamente estos hallazgos o estas situaciones particulares que nosotros vamos a manejar. Bien. En este contexto, el patólogo forense revisa y evalúa los hallazgos patológicos por mortem contenidos en los diversos materiales enviados para el perfilamiento. Aquí hablamos entonces de fotografías de la escena de la muerte y de los hallazgos pertinentes de la autopsia, diagramas de distribución del patrón de heridas. Bueno, es decir, nosotros aquí tenemos muchas posibilidades para tratar de aunar información que sea útil y que de alguna manera nos ayude a identificar el posible nexo que hay entre entre el autor y la víctima, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que hacer reportes de los análisis toxicológicos y otros estudios forenses que nosotros tenemos. De todas maneras, es importante que esta información que nosotros tenemos sea óptimamente incluida en el ejercicio profesional. Un completo reporte de la Policía Judicial puede o no incluir una cronología de los eventos en investigación. Entonces, si esa cronología no está presente, pues somos nosotros los que debemos de alguna manera tratar de establecer cuáles son esos tiempos, cuáles son esos intervalos que están presentes allí, porque es importante que nosotros podamos de alguna forma participar activamente en ese proceso y apoyar la investigación. Un diagrama de la escena, la descripción de las condiciones climatológicas, la posición del cuerpo, los signos de muerte, la ropa usada por el fallecido, el uso de drogas, que puede ser porque se encontró una evidencia en la escena o porque nosotros la descubramos dentro
dentro de la necropsia que lo hagamos, son signos que son importantes y habrán otros que son descriptores pertenecientes allá a la escena. Entonces, los investigadores, que son los que van a la escena, tienen que saber que nosotros, como los patólogos, no vamos a la escena, entonces es muy importante que nos aporten desde su punto de vista cuál es digamos, que hagan que la escena hable para nosotros. Porque nosotros cuando nos llega el cadáver, pues vamos a tener un cadáver que está estático, que no es dinámico, que nos queda difícil entender cuál fue la circunstancia particular, por qué tiene una lesión en un punto, y eso puede obedecer a una caída, puede obedecer a diferentes circunstancias que si no la escena no me habla a mí o no la ponen los investigadores a hablar para mí, pues entonces puede salir un dictamen que tenga sesgos, que tenga de alguna forma fallas importantes. Y por esa razón es que nosotros consideramos que es fundamental el trabajo que se hace en la escena. Las fotografías de la escena, de la muerte y de los hallazgos pertinentes de la autopsia y un diagrama en la distribución de los patrones de heridas. Digamos, nosotros aquí en los procesos de una necropsia nosotros hacemos diagramas que nos dibujan la dirección, las trayectorias, las posiciones, la posible ubicación de la víctima con respecto a su agresor o viceversa. Pero obviamente también es muy importante que tengamos las fotografías de la escena para que podamos de alguna forma integrar esa información y que podamos nosotros de alguna forma presentar mejores conclusiones. Los reportes del análisis que nosotros podemos tener, toxicológicos y otros estudios forenses, es importante. Es decir, como moraleja, lo escribí allí, es que nunca será la información, nunca será demasiada la información acerca de los hechos. Entonces, a veces nos llega toda una historia clínica. No importa el grosor, la cantidad de folios que tenga esa historia clínica, es muy importante. Allí puede haber información valiosa para nosotros. La cantidad de informes, lo que, por ejemplo, que ya entrevistaron testigos, eso es importante para nosotros de alguna forma, porque de esa manera es que nosotros logramos integrar información y de esa manera, obviamente, vamos a ser más efectivos. Después de que hagamos esta revisión y la síntesis de toda esta información disponible y pertinente, se le evalúa si los datos proporcionados están completos y son valiosos. Entonces, si están completos, pues obviamente, pues ya con eso no tenemos. Si no podemos pedir otros datos porque no tenemos cierta información, porque hace falta integrar información que debemos tener allí. Si hay información que de pronto no es valiosa para la investigación, pero si está allí debemos leerla y debemos mirar cómo le podemos aportar, porque en algunos casos también hay datos que parecen no muy importantes, terminan siendo bien valiosos en la investigación, ¿no? Desde el punto de vista de la patología forense, los dos parámetros principales que forman la base de cualquier investigación son la identificación y documentación de los hallazgos post-mortem y presentes, ¿cierto? Y la interpretación de esos resultados del contexto de las circunstancias de muerte. Siempre estará la fiscalía, siempre estarán los administradores de justicia esperando el informe médico forense para que nosotros seamos los que establezcamos la causa de una muerte, en qué circunstancias se dio esa muerte, si estamos frente a un hecho violento de características homicidas o de características suicidas o de características accidentales. Todo esto es bien importante que nosotros integremos esa información, ¿no? Muchas veces se concluye como muerte violenta. Muerte violenta puede ser cualquier cosa. Muerte violenta es un homicidio.
muerte violenta también es un suicidio, muerte violenta también es un accidente. Entonces no nos sirve que nosotros seamos tan generales para dar una interpretación de esas, sino que decimos muerte violenta en el contexto de un homicidio o en el contexto de un suicidio o en el contexto de un accidente. Es importante que orientemos la investigación para nosotros. La información con respecto a esta situación es que la muerte se puede ampliar favorablemente, incluyendo su último historial médico de la víctima, que era lo que yo decía hace un momento, revisar adecuadamente esa historia clínica, la revisión de sus expedientes clínicos, porque esto me permite integrar una información también adicional. Muchas veces podemos estar sospechando de una intoxicación, por decir algo, pero en la historia clínica vamos a encontrar elementos que nos muestran que la persona estaba padeciendo una situación diferente o estaba, o por ejemplo, que estaba medicada con algunas sustancias depresivas del sistema nervioso central o estimulantes del sistema nervioso central y así sucesivamente. Entonces, es por eso la importancia de que nosotros de alguna forma seamos contundentes en ser conclusivos en este sentido y de alguna manera, entonces, favorecer ese proceso de investigación. La raíz del problema aquí, por supuesto, es que la identificación de los hallazgos por muerte y la interpretación de su significado es subjetivo, un ejercicio, pues, de la crítica, ¿cierto? Entonces, ¿por qué resulta ser subjetivo? Porque es que la patología, esta es una interpretación, pues, que nos hace un médico que fue el primer médico forense en la ciudad de Nueva York, en donde dice que la patología forense no es una especialidad donde usted pueda introducir una lista de hallazgos de autopsia como en una caja registradora, obtener, sumar y finalmente concluir, poder decir cuánto hay allí y ese tipo de cosas. Eso en la práctica no se da, ¿cierto? Porque solamente estos resultados de la patología enumerados en la autopsia, pues van siendo orientadores del caso, pero no podemos sacar una conclusión muchas veces en el grado de certeza, aunque ese será siempre el objetivo que estaremos buscando nosotros, ¿cierto? Si no tenemos la capacidad de juicio y de sentido común, sería mejor que nos propusiéramos hacer otra actividad, otra función, porque aquí no es solamente ser descriptivos, no es solamente describir o hacer una lesión de tanto por tanto, sino que integremos una información, que le aportemos a la investigación. Cuando nos dedicamos a describir solamente, pues no estamos aportando nada a la investigación, por eso nosotros sí tenemos que concluir, interpretar unos resultados, hacerle análisis y finalmente concluir qué fue lo que sucedió allí. Solamente de esa forma activa o participando de esa forma activa es que nosotros logramos que de verdad haya una verdadera propuesta de investigación o nos acerquemos al rol de perfilar el hecho criminal, básicamente, ¿no? Esa declaración se puede aplicar a las ciencias forenses en general y por ende a cualquier aspecto, pues, del arte en la investigación de la muerte. Esa declaración que acabamos de tener allí, ¿cierto? Bien. Es importante, por tanto, que darnos cuenta de que la validez y la idoneidad de la información de la patología forense que se aporta al perfilado criminal no será uniforme y que será necesario realizar indagación adicional para mejorar la calidad y la utilidad de estos importantes datos. Es que hay información que comienza a aparecer posterior a una necropsia. Hay información que aparece posterior a la investigación. Y entonces allí hay que integrar toda esta información. Muchas veces, si yo hubiera tenido esa información
previo me hubiera permitido interpretar mejor y adecuadamente o de otra manera, por lo menos, la investigación. Pero si no tengo esa opción, pues la opción que yo tengo es que aporto lo que yo pude observar en ese momento y el investigador, que es el que está haciendo el trabajo de la perfilación criminal, pues entonces con las indagaciones adicionales que haga, mejore la calidad de los datos que estamos entregando. La clarificación de los hallazgos post-mortem puede proporcionar datos valiosos, por ejemplo, referentes a estimar, por ejemplo, el calibre de un proyectil, ¿cierto? En una herida con entrada y salida en el cráneo, pues obviamente con ciertas mediciones yo podría podría tratar de establecer el diámetro o el calibre de un proyectil, aunque esto no sea en el grado de certeza, ¿cierto? La secuencia de una lesión, la relación con la presencia de medicamentos o de drogas de abuso, ¿cierto? Una serie de parámetros similares que en un caso dado pueden ser críticamente importantes para descubrir qué le sucedió a la víctima, ¿no? Una vez que hayamos examinado y analizado la información proporcionada y ya hayamos hecho una somera determinación referente a la validez, nos debemos preguntar, ¿no? ¿Qué credibilidad podemos dar a los hechos que hemos investigado? ¿Qué tan certero es? ¿Cuál es el grado de certeza de esa evidencia patológica forense que tenemos allí? Porque fíjese que digamos, los patólogos forenses no podemos estar hablando en el grado de probabilidad. Tenemos que hablar es en el grado de certeza, porque de lo contrario, pues, desviamos un poco el proceso de la investigación. ¿Bien? Asimismo nos preguntamos el tiempo de muerte. Allí es importante entonces que hablemos de esa ventana de muerte. ¿Cuándo fue la última vez que vieron con vida a la víctima? ¿Cuánto tiempo duró desaparecida? ¿Cuándo se encontró? ¿Qué tiempo pasó entre el último momento en que se vio con vida y el momento que fue hallado el cuerpo? Que es lo que llamamos el intervalo, ¿cierto? Entonces, ese intervalo post-mortem, ¿cuánto tiempo pasó? Es decir, que nosotros hagamos el tanatocronodiagnóstico, diagnosticar el tiempo aproximado de muerte allí, que podamos hablar de las distancias de los disparos. Nosotros podemos decir si esto es una corta distancia, una distancia intermedia, una larga distancia, si estuvo a contacto. Todo eso nos habla del perfil criminal, ¿cierto? Si es una persona que pudo llegar hasta donde estaba su víctima y ponerle el arma en contacto con la persona, pues eso habla mucho de la escena, ¿cierto? Diferente si disparó a larga distancia, por decir algo. Entonces, todo eso nos va dando el perfil de ese posible criminal, el tipo de arma que utilizó. Si es un arma contundente, pues qué tipo de arma utilizó, porque es que si yo tengo que improvisar un arma que esté por ahí en la escena, pues seguramente fue una riña que se armó allí al azar, ¿cierto? Pero si yo llegué armado con un elemento contundente, especial para causar un daño, para hacer este tipo de... Entonces la situación es diferente. Por eso es tan importante que yo identifique el patrón de las heridas y que puedan reflejar qué instrumento se utilizó. Normalmente la ventaja que tenemos los forenses es que la piel nos dibuja el objeto que la vulnera. Y entonces de esa manera también nos podemos pronunciar con respecto al objeto que la causó. Adicionalmente, si está asociado a otro hecho punible, ¿cierto? A un agravante punitivo, por ejemplo. Si aparte de que hubo un homicidio también hay señales que indiquen un asalto sexual u otro tipo de circunstancias, ¿cierto? La magnitud y la fuerza utilizada, si había niveles de droga en la persona o no, porque puede ser que estaba en incapacidad de resistir producto de los medicamentos o de las drogas que se le suministraron. O que su agresor, su victimario, pues la puso en incapacidad de resistirse porque la llevó, porque le suministró un medicamento, porque le suministró
una droga de abuso y así sucesivamente. De ahí la importancia que nosotros podamos tener información al respecto. Y esta responsabilidad final del perito médico forense en la práctica de las necropsias como testigo es construir con la información disponible y la de los hallazgos de la autopsia una base sólida contra la cual sean evaluadas las declaraciones del sospechoso. El sospechoso puede narrarnos una situación, ¿cierto? O la persona pues que estemos indiciando nos narra una situación, pero con esos hallazgos que yo tengo, con esa información que ya se recogió, con toda la disposición que tenemos, ya se le pudo practicar pruebas forenses con los diferentes laboratorios forenses, entonces ya no debe haber lugar para la especulación. No hay lugar para la especulación en la ciencia forense. La ciencia forense por eso es una ciencia, porque tiene que ser exacta, porque si de lo contrario, pues si no es exacta, pues yo no lo puedo presentar como un hecho real o como un hecho certero. Si lo que tengo que decir existe como probabilidad, pero ustedes ya saben que la probabilidad pues siempre va en favor de la persona indiciada más que en favor de la víctima, ¿cierto? Cuando existe duda, que es lo que va a buscar siempre la defensa, generar dudas. Es por eso, para que no se genere duda, yo tengo que utilizar métodos técnicos y científicamente comprobados, que no den lugar a la especulación, que digamos, esto es así porque esto se ha demostrado. Hay estudios reales que se han hecho y que ya los conoce toda la comunidad científica y que pasó por el filtro y por la opinión pericial de muchas escuelas forenses, por ejemplo, y entonces de esa manera nos aseguramos de que no vaya a suceder nada. Es posible que la autopsia médico-legal no genere ninguna nueva información. Eso también puede pasar. Que es decir, ya sabemos que esta persona murió producto de un ahogamiento y que finalmente nosotros, digamos, la autopsia médico-legal dice, pues la causa de muerte es una asfixia mecánica secundaria a un ahogamiento, por ejemplo. Entonces, no aporta nueva información, pero el beneficio que tiene de saber qué sucedió es corroborar, ¿cierto? Que lo que se planteó como hipótesis en el lugar de los hechos fue comprobado en los laboratorios forenses, puede decir, o en las salas de necropsia. Y entonces ya esa corroboración pues hace que sea más fuerte el indicio y que los sospechosos, pues obviamente, o los indiciados, pues se les vaya desvirtuando un poco la teoría que ellos estén manejando. El elemento más crítico en la práctica de la investigación médico-legal de la muerte es la comunicación. Es decir, muchas veces actuamos en forma independiente cada uno. Si el investigador va por un lado y el patólogo forense va por otro lado y los laboratorios van por otro lado, pues nunca vamos a integrar la información. Puede ser que a la fiscalía lleguen los resultados de biología forense o de toxicología forense o de genética. Y muchas veces la fiscalía no sabe interpretar adecuadamente esos resultados porque no es su objeto de estudio, su objeto de estudio son las leyes. Entonces, muchas veces los laboratorios deben enviarle al médico forense, al médico patólogo la información para que él integre esa información y pueda hacer una ampliación, una aclaración para la fiscalía en este caso. O también para que se le puede decir al investigador, vea, se encontró hay este hallazgo, para que él inicie la búsqueda o busque de alguna forma encontrar algo que contraste con el hallazgo que nosotros le estamos diciendo. Y esa es la forma efectiva que requiere una comunicación y una participación activa. Entonces debe haber una relación muy estrecha, como si fueran dos gemelos o dos siameses, lo escribí allí, entre los investigadores y el médico forense. El perfilamiento criminal constituye la más avanzada modalidad para la aplicación de la ley en nuestra época. Entonces, el compromiso de la patología forense
en este ejercicio es un emocionante y nuevo reto y representa un paso a una dimensión que se encuentra más allá de la carga de los casos de rutina en el servicio médico legal. Ya le estaba yo diciendo que tenemos que dejar de ser personas que solamente describimos lo que vemos, sino que tenemos que tomar todos los elementos que tiene una escena, todos los elementos que tiene un cuerpo, todos los elementos que se transfirieron entre la escena y la víctima, entre la víctima y la escena, entre la escena y el victimario, entre víctima y victimario, y así sucesivamente. Hay que interpretarlos, ¿cierto? Analizarlos y finalmente poder concluir para que nosotros podamos decir que le estamos aportando a la perfilación de ese crimen. De lo contrario, pues no se nos va a dar. En la medida de la importancia que tiene saber lo que sucedió a la víctima para valorar qué tipo de persona pudo haber perpetrado el crimen violento, es esencial incluir también las ciencias forenses y en particular la patología forense dentro de la metodología del perfilamiento criminal. En una época el perfilamiento criminal se le estaba dejando solamente a los psicólogos forenses, por decir algo. Todo el equipo que participa en la investigación, bien sea desde los laboratorios, bien sea desde las salas de necropsias, bien sean los investigadores, los fotógrafos, los balísticos, los dactiloscopistas, en fin, todos tenemos que de alguna forma volvernos parte activa en el perfilamiento de este crimen. Es la única forma que lo podemos hacer. Bien, y entonces ya con esto dejo esta frase, perdónenme un segundito, dejo esta frase que es de un autor, James Ricey, que para que ustedes de alguna forma hagan su análisis e interpretación de lo que acabamos de decir. Bueno, entonces a partir de este momento, pues vamos a pedirle a nuestra monitora que de alguna forma nos oriente para si queremos contestar algunas dudas que tengan ustedes y que quieren que yo las resuelva, si estén en mis manos hacerlo. Aquí estamos, doctor. Si hay preguntas, por favor, les agradecemos que nos las hagan saber. Tienen ustedes activado el chat, si no levanten la manito, por acá Jesús Daniel está levantando la manito, te doy audio. Jesús, bienvenido. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy bien, sí, señor. Muchísimas Me alegra. gracias. De pronto usted no se acuerde de mí. Yo soy estudiante de la ENAT. Ah, ok. Bueno, bienvenido. Profe, le hago una preguntita. Esto tiene que ver más que todo con medicina legal. ¿Ya? En la parte de la intersección que uno hace, la famosa Y, pues, ¿ya? ¿Siempre se hace en todos los casos o hay casos diferentes en que uno no hace esa intersección, sino que la cambia por otra? ¿O siempre es la misma intersección? No. Hay que, digamos, las técnicas que nosotros utilizamos van asociadas al contexto del caso. Por No es en ejemplo, todos los casos. existe el protocolo de Minnesota, que es un protocolo que lo aplicamos exclusivamente cuando se sospecha de muertes donde hay trato cruel e inhumano, donde hubo tortura. Hay que hacer unos procedimientos especiales, son unos cortes que se hacen, por ejemplo, en X, no en Y, sino en X, porque van desde el hombro hasta el talón del lado contralateral. Y entonces, por ejemplo, esa es una incisión diferente. Y así existen otras. Hay unas que requieren que hagamos un levantamiento facial, otras no, por el contexto que ellos tienen. Entonces, sí existen muchas técnicas y no necesariamente tiene que aplicarse la misma en todos los casos. Listo, perfecto. Y otra pregunta, profe. ¿Cuánto tiempo dura la parte auditiva en apagarse en la persona? Esos son mitos urbanos, caballero. La muerte
se define muerte como la cesación de todas las funciones vitales en la persona. La audición también es una función que hace parte vital de la persona. Entonces, hay personas que dicen que el último órgano en desconectarse es el oído. Y entonces que inclusive me han llegado a decir a mí que hasta 4 horas después de muerto escucha el cadáver. ¿Y eso de dónde sacaron esa información? Esa información, ningún cadáver se ha levantado a decir yo los estaba escuchando, ¿no? Es decir, que son mitos que hay allí, interpretaciones que hacen las personas, pero no hay un estudio técnico o científico que nos diga que el oído va a durar mucho más tiempo posterior a la muerte trabajando. Porque de hecho, si cesaron todas las funciones vitales, pues cesó también la audición, ¿no? Como puede cesar cualquier otro sistema.